presentado por José Luis Gordillo. Vamos a hablar de un bonito tema titulado El aceite de la viuda, y esto lo podemos encontrar en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos 1 al 7. Dice de esta forma, en el nombre poderoso de Cristo Jesús: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Oramos en esta hora por la palabra de nuestro Dios, el Dios de Israel y de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque vamos a meditar en este momento, Señor, para todos aquellos que están escuchando en esta hora este programa, Evidencias del Espíritu Santo. Señor, te pedimos en esta hora que abras su entendimiento, que abras su corazón, y que tu palabra, Señor, quede implantada en sus corazones, y que seas tú, Señor, quien les abra ese entendimiento y ellos comprendan lo que tú quieres revelarles, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Leemos tu palabra, ya que es purificada 7 veces, Señor, y declaramos, Señor, este día de bendición para todos aquellos que están escuchando la radio en esta hora, Padre. Por tu amor inmerecido, por tus gracias, por tus dones, por todo lo que tú nos has regalado, Señor, aún sin merecerlos, es grande tu bendición sobre nuestras vidas. Muchas gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros aquí en esta cabina y por estar con mis hermanos. Señor, sabemos que tu fuego fluye, Señor, a través de esta radio, Señor. Bendice la vida de mis hermanos y hermanas que están disponiendo su corazón para escuchar tu santa palabra. En el nombre de Jesús oramos y te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Dios Padre. Amén. Y bueno, vamos a hablar de un tema titulado El aceite de la viuda. Y bueno, la Biblia dice que en aquellos tiempos había una mujer que era viuda y que se había quedado sola con sus hijos. Dice la Biblia que en aquellos tiempos esta mujer tenía deudas, como muchas personas quizás tenemos ahora deudas y no hemos podido pagar por la cuestión económica que estamos sufriendo. Y dice la Biblia en este capítulo de Segundo de Reyes, capítulo 4, que esta mujer estaba desesperada, y ella era una mujer, una de las mujeres de los profetas, y ella clamó a Eliseo y le dijo, en esos tiempos Eliseo estaba en el pueblo de Israel haciendo obras grandes y maravillosas, ya que este varón era un profeta que Dios había levantado para este tiempo y para esa dispensación. Y le dijo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y han venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y dice la Biblia que Eliseo le dijo: ¿y qué quieres que yo haga? Y Eliseo le dice sabiamente: ¿qué tienes en tu casa en estos momentos? Ella solamente le dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino solamente una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas. Ve a tus vecinos, a tus vecinos. Ve y préstale las vasijas que ellos tienen
y tráelas a tu casa. Dice la Biblia que esta mujer, esta viuda, obedeció y fue a recoger esas vasijas vacías. Y Eliseo les dice, ve por muchas. Y dice la Biblia que esta viuda fue. Posteriormente entraron a su casa y empezaron a orar. Empezaron a sentir la misma presencia del Espíritu Santo, que en esos tiempos era conocido como el Espíritu de Jehová, porque es el mismo. Y empezó a hacer una obra maravillosa en ese aceite de esa viuda. La Biblia dice que tan solo el profeta Eliseo lo había declarado, que juntar esas vasijas, y dice la Biblia que ese aceite se empezó a multiplicar. Se empezó a multiplicar, y empezaron a llenar las vasijas. Y el aceite se multiplicaba y se multiplicaba. Solamente Dios puede hacer un milagro tan extraordinario. Solamente el Espíritu de Dios puede hacer tal multiplicación. La Biblia dice que empezaron a llenar y a llenar y a llenar esas vasijas con aceite. Y hasta que todas quedaron llenas y ya no había más vasijas, cesó el aceite. ¿Cómo es la mano de Dios tan poderosa? Que cuando tú le crees y haces una promesa con Dios, Dios te respalda, no importando las deudas que tú tengas, no importando las necesidades que tú tengas. Es Dios quien multiplica la bendición de tus manos. Muchas veces cuando nos va bien en el trabajo decimos, Señor, gracias a Dios porque haberme hecho tan inteligente para este negocio o para este trabajo. Es realmente Dios quien da esa multiplicación a tus manos. Es Dios quien hace que tu negocio prospere. Es Dios que hace fluir ese aceite, así como la viuda lo hizo. Dios hizo ese milagro porque esa mujer tenía fe. Y esa mujer, lejos de ponerse a orar solamente, fue con el profeta que Dios había levantado después de Elías, con el profeta Eliseo. Y Eliseo, conociendo su corazón, le dijo solamente, ve y pide más vasijas para que puedas llenarlas de aceite. La viuda le dijo, mi esposo era temeroso de Jehová. Y algo muy importante, que el profeta Eliseo sabía que era verdad lo que estaba diciendo esta persona. Por si ella mentía, Eliseo le iba a decir, no mientas. Porque sabemos que Eliseo era lleno del Espíritu Santo. La Biblia dice que él tenía doble porción del espíritu de Elías. Y dice la Biblia que todas las vasijas se llenaron, todas absolutamente de aceite. Y la viuda le dijo a un hijo suyo, tráeme más vasijas, y le dijo, ya no hay más. Entonces el aceite cesó, terminó de fluir. Vino ella luego, dice la Biblia, y le contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite, y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. El profeta Eliseo sabía de esa multiplicación, sabía que Dios iba a multiplicar el aceite de la viuda. Y Dios tiene un especial cuidado con las viudas, principalmente de Israel. En aquellos tiempos, dice la Biblia que en los campos donde estaban, donde trabajaban todos los israelitas, todos los judíos, y sembraban en sus campos, Dios les decía que cuando terminara la cosecha no la levantaran toda, solamente levantaran lo que alcanzaban. Y todo lo que quedaba ahí, escondido, era para las viudas y los huérfanos. Dios lo dejó como un decreto para el pueblo de Israel, porque Dios se compadece de las viudas y de los huérfanos. Y no era la excepción en este momento, en esta historia que estamos escuchando con el profeta Eliseo y esta viuda. Así es que todas las viudas salían a los campos en el pueblo de Israel y recogían lo que quedaba. Todo lo que sobraba de las cosechas lo recogían las viudas
y con eso se podían sostener. Qué maravilloso es Dios. Un Dios tan sabio, todopoderoso, que aún los mínimos detalles Él no se olvida. Por eso si tú tienes necesidades y no tienes un esposo, el Señor puede multiplicar tu canasto. El Señor puede multiplicar la bendición en tus manos, si solamente le crees a Él. Y entonces dice la Biblia que aconteció de esa forma, y Dios siempre se ha compadecido, Jehová de los ejércitos, de las viudas y de los huérfanos. Y tal parece que Dios ha hecho una obra maravillosa en esta viuda que creyó a Dios. La Biblia dice en Deuteronomio 10, 17 y 18, en su palabra lo tiene registrada nuestro Dios, y dice de esta forma: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Qué grande es nuestro Dios, qué maravilloso es el Señor. Él es todopoderoso, Él es grande. Si usted está pasando pruebas muy fuertes, de deudas, de necesidades, de carencias económicas, créale a Dios y Él va a hacer una obra en su vida. Él va a derramar esa bendición sobre esas manos, sobre esos corazones, para que sobreabunde esa bendición, pero solamente hay que creerle al Señor. Esta viuda tuvo esa necesidad y buscó al profeta para que le diera esa palabra que Jehová nuestro Dios le había puesto a Eliseo, y la viuda le creyó, y por cuanto le creyó, recibió ese milagro. Recordamos otros pasajes bíblicos en los evangelios cuando hay una multiplicación de los panes y también de los peces. Solamente Jesucristo pudo haberlo hecho también de una forma extraordinaria. La Biblia dice que Él le dio de comer a 5,000 personas, no contando niños y mujeres. Multiplicó los panes y los peces. Posteriormente volvió a hacer ese mismo milagro y le dio de comer a 4,000 personas. Así es que las manos de Dios en las manos de sus siervos llevan siempre bendición. Y más en las manos de Jesús, que Él pudo hacer solamente esa multiplicación extraordinaria. Darle de comer a tanta gente. Ese pan que muchos anhelan comer, ese pan, es mucho mejor comer el pan espiritual que Jesús de Nazaret, que ese pan que perece. Es mejor comer de ese pan que da vida eterna para todos los que no han aceptado a Cristo. Es mejor comer de ese pan que comer de ese pan que tenemos en la mesa, que solamente lo ingerimos y se va posteriormente a la fosa séptica. Es tan importante entonces que Dios nunca ha desamparado a ninguna viuda ni a ningún huérfano. La Biblia dice que llegó el acreedor a cobrarle. Y cuando estamos hablando de cobrarle, estamos hablando de una deuda, de un problema. Muchas veces han llegado a tocar a sus puertas y uno no tiene dinero para pagar. Esa desesperación de no tener con qué poder solventar las deudas. Por el contrario, los acreedores no dijeron: está bien, págame después, cuando tú tengas dinero o cuando tú seas prosperada. No, me dijeron: voy a llevar a 2 hijos tuyos por siervos. Con eso se estaban cobrando. Y una mujer puede dar todo menos sus hijos. Una mujer abnegada, una mujer de Dios, es más fácil que entregue su vida y no que entregue a sus hijos. Tomaron y tocaron esa parte más sensible de esta viuda, sus hijos. Pero por el contrario, ella clamó a Dios y Dios le condujo al profeta Eliseo para que le diera esa palabra. Dice la Biblia que solamente tenía una vasija de aceite. Imagine todo el sustento, quizás de una semana, 3 días, un día, tenía en ese aceite. Mas sin embargo ella creyó
Ella no dijo, ¿qué voy a hacer con ese aceite si no puedo usarlo? Mas el profeta Eliseo le dice, ve y pide más vasijas prestadas y vas a ver que va a ocurrir algo allí en tu casa. Lo más impresionante de esto, Eliseo no fue a orar por ese aceite, solamente le dio esa palabra, porque el que hace la obra, los milagros, es el Espíritu Santo de Dios. No era el profeta. Dios se lo reveló al profeta que de esa forma iba a ser. Y dice la Biblia que ellos se encerraron en sus cuartos, en sus casas, y empezaron a clamar, la viuda y sus hijos. Y empezaron a ver que ese aceite de solamente una vasija se empezaba a multiplicar. Y ese aceite se terminó hasta que ya no habían más vasijas vacías. La solución que le da Eliseo a esta viuda, le dice, vende el aceite que tú tienes ahora y paga a todos los que le debes. Paga tus deudas. No te quedes sin pagar. Y además, todo lo que te sobre de dinero, vas a vivir con lo que te sobre, vas a vivir con tus hijos modestamente. Qué maravilloso saber que cuando Dios te provee de dinero también, y esa bendición que tú estás obteniendo a través de tu trabajo, a través de tus manos, a través de esforzarte, a través de tu mente y tu corazón, Dios te da la capacidad para pagar tus deudas. Algo muy importante que decía Pablo en la palabra: paga a todos los que le debes. A lo que le debas dinero, dinero. A lo que les debes respeto, respeto. Pero siempre paga. Muchas veces esas deudas nos quitan la paz espiritual. Muchas veces no podemos orar con esa libertad, porque estamos pensando que en cualquier momento nos van a tocar la puerta y nos van a llegar a cobrar. Muchas veces nos llegan a cobrar educadamente, muchas veces tienen la capacidad para comprender que la situación es difícil en nuestro medio que estamos viviendo en México, pero en otras ocasiones no. Nos llegan a cobrar desesperadamente y uno sin tener ese dinero. Por eso es tiempo de creerle a Dios, es tiempo de decirle: Señor, yo sé que tú vas a proveer en mi casa, yo sé que voy a pagar mis deudas, yo sé que tú me vas a levantar. Por el contrario, cuando usted le lleguen a cobrar, usted dígale: yo no tengo dinero para pagar, pero en cuanto yo tenga, yo sé que voy a pagar. Hay una bendición muy grande en pagar las deudas que uno tiene. Hay una bendición. Cuando tenemos, por el contrario, esas deudas, siempre está en la mente, siempre en la conciencia, te dice el Espíritu Santo: paga lo que tú debes. Es muy diferente cuando tú llegas a pagar y te dicen: ¿sabes qué? No me pagues nada. Ya esa cuenta que quede en el olvido. Qué precioso es. Porque no es el hombre que te está regalando esa deuda, ese dinero que tú has prestado. Es Dios quien ha ablandado el corazón de ese acreedor para que tú ya no le saldes esa cuenta pendiente. Por eso debemos de ser agradecidos con Dios en todo momento, porque Él es el que salda todas nuestras deudas. Dios provee para todas tus necesidades, no importa las necesidades que sean. Dios provee en todo momento, aun sean pequeñas. Si usted le cree a Dios, Él va a concederle lo que su corazón le está pidiendo. Muchas veces hemos orado y no hemos encontrado la respuesta a esa solución que nosotros necesitamos resolver. Quizás nos ha faltado fe. Quizás no hemos creído a las promesas que están en la Biblia. Quizás nos ha faltado esa capacidad para creerle a Dios. Y hoy es el momento de que le creamos a Cristo. Esa multiplicación del aceite que sea sobre su vida, que sea sobre la vida de todos aquellos que le creen a Dios. Esto fue presentado por José Luis Gordillo. Contacto 963-135-9917. Facebook José Luis Gordillo. Página www.teologiamasmenos.blogspot.com.